Hola amigos, hoy nos vamos de senderismo al pueblo de Chulilla. Nos encontramos en Valencia, en el sector de las Cortes Valencianas, y vamos a coger la autopista Ademuz que nos lleva hacia el pueblo de Chulilla. Estamos en lo que es la parte de el pueblo de Chulilla. Hemos llegado y aproximadamente desde Valencia hasta Chulilla nos hemos hecho 50 minutos. Bueno, como ven, el pueblo de Chulilla con sus montañas. Ahí está el cañón donde vamos a ir a hacer el senderismo. El cañón está ahí abajo y el pueblo de Chulilla. Ahí está el castillo en ruinas. Aquí está la señal de hacia Chulilla a la izquierda y el mirador de la cruz al cual vamos a ir. Exactamente. Bueno, nos vamos hacia el mirador. Aquí está con mi sombrero para el sol. Y aquí vemos Chulilla. Como ven, es un espectáculo de pueblo. Bueno, subiendo hacia el mirador, ustedes verán el camino como está de bueno aquí, con maderitas para no resbalarse. Estamos en el mirador de la cruz, que pone a 1483 metros a nivel de mar, estamos hablando. Y Chulilla a 333 metros a nivel de mar. Está en la Comunidad Valenciana, a 1 hora de Valencia. Bueno, vamos a continuar por el camino. Sigamos, vamos. Y ahí tenemos el pueblo de Chulilla y aquí el sendero que vamos hacia el mirador. Mira, qué impresionante este lugar, el pueblo de Chulilla. Y ahí está el castillo en ruinas y el cañón del pueblo de Chulilla. El pueblo de Chulilla, como dije, igual, y ahí vemos los vehículos aparcados. Todos esos vehículos son de gente que viene a hacer senderismo. Aquí se practica mucho el senderismo en España y todo lo que es la Comunidad Valenciana también. Aquí tenemos lo que es Chulilla. Y ahí justamente donde están aparcados hay otro sendero, el cual lo vamos a hacer. Aquí vemos Chulilla y estamos bastante lejos, subiendo hacia la parte alta del mirador, y aquí continuamos caminando hacia arriba. Aún nos queda subir esto y vamos a caminar hasta esa parte. Ya estamos en la parte alta de arriba hacia el mirador. Aquí vemos al mirador La Cruz. Nos faltan 9 minutos caminando, y aquí de la fuente del Librí, que dice
Lebrillico. Chulilla. Caminando en la parte alta hacia el mirador y vemos lo que es Chulilla. Aquí nos encontramos en el mirador de La Muela. Esto es el pueblo de Chulilla. Las indicaciones y las aves y animal y flora y fauna que existe en este lugar. Y vamos a observar del mirador el pueblo de Chulilla y su gran cañón. También en la parte de atrás están los puentes colgantes, al cual vamos a ir también a caminar. Y esto es Chulilla. Sinceramente, como verán, esto es un pueblo muy hermoso, en el cual hemos subido a 27 minutos caminando por ese sendero que sube hasta esa parte, y allá de esa roca que vemos ahí, hemos venido por aquí y al mirador, y vamos a seguir caminando hacia el mirador que está ahí, que es el mirador de la Cruz. Impresionantes vistas de aquí del mirador de la Cruz, el pueblo de Chulilla y todo a su alrededor. Hemos venido al mirador y hemos aparcado aquí en el pueblo de Chulilla. Hemos caminado por el sendero hacia este lugar que es la Cruz, el mirador. Justo hemos estado aquí en el mirador y ahora vamos a continuar de aquí por este lugar hacia el pueblo de Chulilla, al lugar donde está aquí el castillo de Chulilla. Vamos a ese lugar ahora mismo. Continúo. Eso, vamos por este camino que nos sigue llevando a Chulilla. Chulilla, un pueblo muy hermoso y muy florido, como aquí tenemos el nombramiento de este pueblo. El pueblo más florido. Hemos llegado a la termita de Chulilla. La iglesia de Nuestro Señor de los Ángeles. Aquí la tenemos. Bueno, en el pueblo de Chulilla. Bueno, hemos llegado a la parte alta del castillo de Chulilla. Aquí vemos el pueblo y lleno de turistas o senderistas, en este caso diría, porque aquí sí practican mucho el senderismo. Y aquí vemos el Gran Cañón, donde vamos a ir también a hacer otro
sendero más. Aquí está en la parte de abajo el sendero y el río y el gran cañón que vamos a seguir más al fondo, pasando hasta los puentes. Bueno, aquí estamos, la parte alta, estamos por la parte de arriba del castillo y ahí está la parte del mirador de la cruz donde hemos ido a caminar. Hemos subido por este lado hasta este sector, hemos dado la vuelta por la parte de atrás y hemos llegado ahí al pueblo de Esta es la parte del centro de Chulilla, donde se puede venir a degustar la gastronomía valenciana y del pueblo de Chulilla. Una vez recuperado fuerzas, vamos a hacer otro sendero, el de los puentes. Plaza de la Borronia, Chulilla. Así es la ruta de allá en los pantaneros. Y la que vamos a seguir es esta ruta de los pantaneros, embalse de la Origuilla, los Calderones. El sendero que vamos a coger que nos lleva hasta el embalse de la Origuilla. Ahí está el puente colgante, el sendero de los Calderones. Bueno, en la parte de abajo hay otro sendero que hoy por motivos de tiempo no lo vamos a hacer, lo haremos subiendo por la parte de abajo, aquí es el cañón. A este lado está el castillo de Chulilla. Seguimos. Aquí vemos la parte de abajo que está los Calderones, mirador de la Carrucha. Ahí está, este es el mapa y aquí vamos a observar la parte de abajo. Y ahí está. Y abajo vemos los senderistas. Aquí vamos la parte del cañón por la parte de arriba, caminando hacia los puentes colgantes. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Bueno, hemos llegado a las indicaciones, la dirección hacia los puentes colgantes y el embalse de la Origuilla. Los puentes colgantes, ya hemos estado aquí en este lugar y vamos a disfrutar de esta belleza. Les recomiendo venir a este lugar. Drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight.
Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? En ese sector hay los escaladores que yo no los alcanzo a ver, pero bueno, eso ahora estamos viendo escaladores. Espero ver escaladores más cerca. Toda esa montaña hay escaladores. Están con los cables y todas las cosas. Nos indica la señal que va hacia el embalse de la Orillilla, y ahora justamente vamos a pasar por este puente hacia el lugar donde están escalando la montaña, el sector de los escaladores. Y así terminamos, y hasta el próximo video. Suscríbete en Dodriem para más videos.